sencilla lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. 7 señales, ese es el tema que vamos a seguir en este momento. 7 señales que podrían marcar, que demuestran por qué creemos que estamos en la última generación. Estando Jesús en el monte del templo, esta imagen que estamos viendo aquí, en este lugar estuvo el primero y el segundo templo de Jerusalén. Hoy en día está ocupado por esta impresionante mezquita, más esta cúpula completamente de oro que fue donada por el rey de Jordania, que ya está muerto. Pero en este lugar, exactamente en este mismo lugar, estuvo el primero y el segundo templo. Fue en este lugar, exactamente en ese lugar, donde el Señor Jesucristo predicó su último mensaje en la vida pública. Los historiadores, los expertos dicen que cuando Jesús entró, lo hizo más o menos en el día, faltando 3 días para el inicio de la gran Pascua judía. La Pascua judía que inicia con la noche del Seder, o sea, la noche de la orden, como se conoce. Es el primer día grande de la Pascua. Según datos de Discovery, ese día habían bajado a Jerusalén alrededor de 500 000 de judíos de todo el mundo a Jerusalén. En ese 500 000 de judíos que habían bajado a Jerusalén, solamente ese día, según Discovery, habían aproximadamente unos 50.000 personas en la plaza del templo. Ahí Jesús estuvo ese día, y ahí Jesús predicó el sermón más duro, que jamás haya predicado en su vida pública. Su mensaje fue duro, eminentemente duro, tan fuerte, dicen los expertos, que si hoy en día algunas cadenas de televisión y de radial viniera Jesús en vivo, en persona, en vivo y a todo color, y tratara de predicar ese mismo mensaje en alguna de estas cadenas de radio y televisión, sobre todo estas, las que hablamos de las cadenas apóstatas, posiblemente jamás nunca lo dejarían entrar, porque lo considerarían como antiético, porque su mensaje fue duro y fuertísimo. Fariseos hipócritas, que coléis el mosquito pero te tragáis el camello. Fariseos hipócritas, que imponéis grandes cargas pesadas pero vosotros no las podéis mover ni con un dedo. Fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, pero una vez que lo habéis hecho prosélito, lo volvéis 2 veces más hijo del infierno. Haciendo una investigación sobre este sermón del monte del templo, llegamos a una investigación impresionante acerca de este acontecimiento. Por ejemplo, dicen los expertos que en aquella época, según un amigo ex amigo y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, él dice que en la época de Jesús había múltiples de sinagogas en todo el país. Y había una calentura por llenar la sinagoga a como diera lugar. Eso levantó, dice, la idea de que cada rabino quería llenar, ya sea con judío o con prosélito. Prosélito se le llama a alguien que es gentil y que se convierte al judaísmo. Estos rabinos, con tal de llenar la sinagoga sin importarle a qué costo, ellos, cuando no encontraban judíos, agarraban prosélitos, es decir, gentiles, y los convertían al judaísmo. Al convertirlos no les importaba si los convertían bien o no, sino que a ellos lo único que les importaba era llenar la sinagoga. De esa manera el Señor Jesucristo le dijo: hipócrita, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez que lo habéis hecho prosélito, lo volvéis 2 veces más hijo del infierno, porque ni son mundanos ni ahora son salvos. Esa fue una de las grandes tragedias que estamos viviendo hoy en día en el planeta Tierra con la iglesia. Hoy en día hay una locura por llenar los templos, las mega iglesias. Y no les importa si están llenas con almas arrepentidas o con almas o almas realmente dedicadas al Señor.
sino que lo único que les importa es llenar el templo, sin importarles si esas almas son salvas. Hace unos años hice un estudio profundo y decidí irlo a grabar en vivo a Managua, Nicaragua, uno de los países más apóstatas de Centroamérica. El estudio fue titulado "Nunca los conocí". Aquel día tremendo y terrible, cuando una multitud de tremendos y prominentes predicadores se enfrentará al día del gran juicio final ante el Altísimo Señor Dios Todopoderoso. Aquellos prominentes predicadores le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos prodigio. Y el Señor les dirá: nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que quiero decir en ese estudio que grabé es lo siguiente: es que en ese estudio estoy diciendo predicador de Cristo, sí, pero ¿de cuál Cristo? No dudo que esta iglesia de este señor de origen hondureño en Miami, Florida, tiene una multitud de personas, y no dudo que esa multitud de personas fue a su iglesia para recibir a Cristo, pero ¿a cuál Cristo recibió? El Señor Jesús dice que vendrían muchos falsos cristos y a muchos engañarían. La pregunta es: ¿cuál Cristo están recibiendo esa gente? Porque en la iglesia de ese señor de origen hondureño, o ese señor de origen guatemalteco, o ese señor de origen colombiano, o de múltiples iglesias aquí en California, hablan de un Cristo, pero no del Cristo que murió en la cruz del Calvario. Nunca hablan de arrepentimiento, nunca hablan de santidad, nunca hablan de la venida de Cristo, nunca hablan de nada. Entonces toda esa gente sí ha recibido a Cristo, pero ¿a cuál Cristo? Los habéis vuelto 2 veces más hijo del infierno. Discovery dice, mostrando en algunos momentos imágenes de la película de Mel Gibson. Los expertos hoy en día dicen que la película, una de las películas que más se ajusta a la realidad de cómo debió haber sido la vida pública de Jesús, es esa película de Mel Gibson, a pesar que es un inconverso. En la película de Mel Gibson, los de Discovery muestran sobre ese sermón que Jesús dio en este lugar el último día. Ellos muestran a los encopetados religiosos observando a Jesús ese día de ese prominente mensaje. Los expertos de Discovery dicen que si hubo una gota que derramó la copa de odio, fue ese mensaje que Jesús dio en el monte del templo. En ese momento los religiosos lo vieron con profundo odio, porque Jesús los desenmascaró públicamente ante aquella multitud. Los expertos dicen que ese mismo día los fariseos decidieron deshacerse de Jesús, y posiblemente ese mismo día contrataron a Judas Iscariote. Después de predicar ese impresionante mensaje de los hipócritas, el Señor Jesucristo abandonó el templo y salió por esta puerta. Esa puerta se conoce como la puerta de los gentiles.